años u otros según el deporte, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta siempre va a ser que hay uno siempre va a ir hablándoles de una velocidad de crecimiento, ¿sí? En cuanto a la maduración biológica, pero tenemos que entender de que el sistema coordinativo, el sistema neuromuscular, la velocidad de coordinación, ¿sí? Em, Siempre es momento de poder trabajarla, ¿sí? Sobre todo en las edades más tempranas, ¿no? En las primeras etapas de este modelo, ¿sí? Y tenemos que intentar siempre buscar trabajar cargas neuromusculares para justamente ir desarrollando las distintas habilidades como la agilidad, la coordinación, la fuerza, ¿sí? En forma progresiva y en forma integrada o balanceada. ¿Bien? Ahí tenemos una síntesis de lo que les mencioné. Acá vamos a generar los cimientos, aprovechar de generar las bases. ¿Para qué? Para luego trabajar sobre la excelencia, que es este momento, en el que comenzamos a trabajar sobre la especialización, introducir al sujeto a la excelencia deportiva, en busca de optimizar los resultados. Obviamente que esto es siempre enfocado a si queremos construir rendimiento deportivo, ¿no? Como les dijimos el primer día de clases, nosotros vamos a intentar traer el entrenamiento infanto-juvenil desde el punto de vista de que es necesario poder conocer, considerar distintos aspectos para construir rendimiento a futuro, rendimiento deportivo a futuro, que es lo que ustedes mayormente están viendo en la licenciatura. Ustedes permanecen hablando de lo que es alto rendimiento deportivo y acá lo vamos a enfocar este desarrollo al alto nivel. Pero también tenemos aquellos adolescentes que decidieron no continuar una vida deportiva desde el punto de vista de la dirección hacia el profesionalismo, pero sí salieron de una vida que podía haber sido sedentaria y sucede esto, ¿no? Que uno permanezca activo de por vida. Eso es lo otro destacable a la hora de poder generar estos procesos, que se construya el hábito del movimiento, independientemente del rendimiento. Después veremos en la edad de la especialización si ese niño o niña, ese adolescente, esté preparado, tenga la motivación, las ganas, las condiciones de poder ir hacia el camino del alto rendimiento o no. Pero acá lo que nosotros buscamos es un desarrollo integral, ¿bien? Del niño hasta la adolescencia y hasta la adultez. Acá se hizo, les voy a compartir un trabajito que fue realizado con niños belgas por estos autores. Em, Fundamentalmente, lo que intenta compartir este modelo de desarrollo a largo plazo que propone Balgi es intentar reconocer el desarrollo de las distintas habilidades o capacidades condicionales, teniendo en cuenta algo muy importante, un suceso biológico que es el pico de crecimiento, el pico de desarrollo de peso corporal, ¿sí? Y el pico de desarrollo de fuerza. Entonces, acá fundamentalmente lo que fue es analizar distintos elementos, ¿sí? Distintas variables de capacidades condicionales que fueron evaluadas, fueron valoradas, en las que teníamos para poder analizar algunos ejercicios o evaluaciones que estén relacionadas a la coordinación, a la velocidad, a la fuerza, saltabilidad, prensión, suspensión, ¿bien? Y cuestiones que tenían que ver más con la velocidad, la agilidad y la flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que se observó? Se tomó como parámetro en qué momento, desde el pico de crecimiento, se llegaba al pico de mayor expresión o de mejor prestación en cada una de estas capacidades. ¿Y qué se observó? Se observó que tanto en elementos que tenían que ver con actividades que tenían que ver con la agilidad, con la coordinación, con la flexibilidad, la velocidad, ¿sí? Esto era todas capacidades que llegaban a su máximo pico de expresión antes del pico de crecimiento.
Ven que acá dice precede, coincide y siguiente del pico de crecimiento. Entonces podemos ver que esto justamente precede al pico de crecimiento. Y acá podemos ver las gráficas tranquilamente, la gráfica de flexibilidad, el sit and search. Observen cómo se alcanza el pico de máxima prestación de flexibilidad un año antes del pico de crecimiento. Esta es una prueba de agilidad, se alcanza 2 años antes del pico de crecimiento. Una prueba de coordinación, velocidad, también se alcanza antes del pico de crecimiento. Esto nos Iván, muestra, sí. ¿el Sit and Reach qué es exactamente? El sit and reach es sentarse y alcanzar hacia adelante. Se sienta, evaluaban a los niños sentados y los hacían avanzar hacia adelante con los brazos, el que alcanzaba y ver Tipo hasta un, dónde alcanzaban. tipo un ¿Sí? plegado, profe. Un Tal plegado cual, hacia la. tal cual. Se le dice también sit and search. Así es, tal cual. Y después lo que podemos ver que las evaluaciones, los ejercicios que tenían que ver con la fuerza, sea la potencia de salto, como es un vertical jump, un salto vertical, sea una aprensión, como puede ser una aprensión en hand grip, la evaluación de hand grip, o un elemento de suspensión, que puede ser como estar colgado en una barra durante un tiempo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la fuerza se expresaba mayormente, lograban las máximas prestaciones después del pico de crecimiento, ¿sí? Observen, esto es una evaluación de fuerza, cómo se observa que se va incrementando a través del transcurso del tiempo, llegando a su máxima prestación un año después, aproximadamente después del pico de crecimiento. Lo mismo sucede con el salto vertical y lo mismo sucede con la suspensión. ¿Bien? Entonces esto ya nos muestra algo importante, que seguramente lo han hablado con Eric, y es que es muy importante no analizar solamente la edad en los grupos que estemos con chicos trabajando, sino que también es importante dentro de ese grupo, y ahí después entrará la discusión, y bueno, cómo nos damos cuenta de esto, cómo determinamos el momento de maduración en que se encuentre ese niño, esa niña. Pero es importante considerar esto. ¿En qué momento en relación al pico máximo de crecimiento se encuentra? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un mismo grupo nos vamos a encontrar con diferentes formas de expresarse a nivel motriz de esa población. ¿Sí? Y vamos a ver de que las prestaciones van a variar. Y estamos hablando a lo mejor de chicos que tienen entre 10 y 12 años o entre 12 y 14, que ahí se nota muchísimo más, pero en grupos de 10 y 12 años, por ejemplo, lo van a notar bastante. Entonces, es importante no solo separar las actividades por edad, sino que saber, porque generalmente los grupos se separan por edad en los clubes, sino que saber que dentro de esa población vamos a encontrar distintos momentos en los que se encuentran en relación al desarrollo, a la maduración y al crecimiento, ¿sí? Y de esto justamente trata un poco este modelo de desarrollo a largo plazo, ¿no? De considerar estas cuestiones a la hora de proponer un modelo para poder ir construyendo, como dijimos, los cimientos, generar esas bases para la excelencia y después luego comenzar con la especialización para ir en busca ya de esa excelencia deportiva. Bien, esto que mencioné anteriormente tiene que ver con las capacidades condicionales de la fuerza, de la agilidad o coordinación, de la flexibilidad. ¿eh? Ahora vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la resistencia, ¿sí? Y acá hay algunas cositas importantes a tener en cuenta. Observen esta gráfica, ¿sí? Lo que yo acá les estoy mostrando es el consumo de oxígeno eh, de niños y de niñas. Acá ven la gráfica, lo que son los puntos oscuros son los niños, lo que son los puntos más claritos son las niñas. Estamos viendo el consumo máximo de oxígeno absoluto. Y acá podemos ver que aumenta desde la infancia, va aumentando desde la infancia hasta la adolescencia en los niños,
pero alcanza como una meseta a los 13, 14 años, ¿sí? En las niñas. Después, antes de la edad de 10 o 12 años, como bien les sinteticé en este gráfico de abajo, para que a ustedes les quede lo que yo les voy diciendo, que vean lo que es importante a destacar en esta diapo, es que antes de la edad de 10 y 12 años, el consumo de oxígeno en las niñas alcanza aproximadamente un 85-90% de los valores medios de los niños. Pero después, el aumento del adolescente las niñas alcanzan solo el 70, ¿sí? Acá vemos cómo se separan un poco a partir de una cierta edad las posibles mejoras o el incremento del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué sucede con el consumo de oxígeno relativo al peso corporal. Podemos ver cómo en los niños, ¿sí? A partir de más o menos la pubertad, que es este momento, 10, 11, 12 años, hay un descenso tanto en niños como en niñas, y lo que sucede en las niñas es que después empieza a mantenerse de una forma amesetada, ¿sí? De ahí en adelante, y en los niños después de una cierta edad, del momento de desarrollo, comienza a incrementarse hasta, bueno, alcanzar un pico máximo de arriba de 50 mililitros kilogramos en relación al peso corporal en lo que es la adolescencia 16, 17 años en los chicos. ¿Qué es lo que muestra esto? Lo que muestra es que para entrenar la resistencia debemos considerar de que va a haber un aumento determinado por cuestiones biológicas y de crecimiento en los niños, que no se muestra tampoco con un aumento significativo, ¿sí? Pero en un determinado momento va a haber una merma, ¿sí? Y que luego de esa merma vamos a tener que estar atentos a que va a haber nuevamente un pico, ¿sí? Y que ese pico vamos a tener que aprovecharlo justamente para poder meter una gran cantidad de trabajo en ese bloque, ¿no? En ese momento de toda de esta etapa de crecimiento, y empezar a tener un desarrollo, un entrenamiento de la resistencia mucho más acentuado en relación o más sistematizado en relación a la niñez, ¿sí? Y tener en cuenta de que lo que sucedía con las niñas, que en este trabajo lo mencionan, es que existía una meseta en lo que es la mejora del consumo de oxígeno, producto de que se concentraba por cuestiones hormonales mayores niveles de tejido adiposo. Entonces, al tener una relación peso corporal mayor, ¿sí? El consumo de oxígeno relativo al peso corporal justamente se encontraba mesetado o en este caso, por ejemplo, no presentaba el mismo aumento en la adolescencia que los niños, porque la mujer, en el momento en el que genera el desarrollo, el despegue hormonal, ¿sí? Lo que sucede es justamente esto, ¿no? Por cuestiones hormonales, como les dije, hay una mayor concentración de tejido adiposo y eso hace de que el consumo de oxígeno no se vea con el mismo incremento respecto a los niños que presentan menores niveles de concentraciones de tejido adiposo, ¿sí? ¿Hay alguna duda de esto? Porque yo acá les quería mostrar el cuadrito de arriba y me acabo de dar cuenta que no se los estaba mostrando. Ahí lo moví en la flechita para que lo puedan ver, capaz que no lo podían leer. Pero bueno, ¿tienen alguna duda respecto de esto? Porque esto es como la introducción, ¿sí? De la importancia que tiene, en primer lugar, entender el punto, ¿no? Donde se genera el pico máximo de crecimiento y a partir de ese punto, cómo las capacidades condicionales van presentando distintas maneras de desarrollarse a nivel biológico, pero a la vez a nosotros nos van mostrando el impacto que nosotros podemos generar a través de la carga, a través del estímulo, de la carga externa, para ir acompañando y potenciando estas cuestiones que suceden a nivel madurativo, ¿sí? Por eso quería saber si tenían alguna consulta, así ya podemos empezar a avanzar sobre los distintos modelos de entrenamiento, porque les voy a presentar 3 modelos de entrenamiento, donde con Eric estuvieron hablando mayormente del modelo de desarrollo a largo plazo. La idea va a ser hoy compartirles otros.
Así que si tienen alguna duda, pregunten, así ya le metemos, seguimos avanzando. Te quería preguntar si Sí. el estímulo, digamos, que le vas a dar en esas edades en donde merma el volumen de oxígeno máximo, eh, va a dejar de que, o sea, va a dejar de tener relación con el volumen de oxígeno máximo y si va a tener que ver más con sostener, digamos, su capacidad aeróbica. Claro, por eso es tan importante, está buena la pregunta que haces, por eso es tan importante esto de poder em, considerar estas cuestiones a la hora de plantear actividades. O sea, la resistencia va a ir de a poco desarrollándose en la niñez con actividades lúdicas, pasando poco a poco a sistematizarse una vez que comienza el pico de crecimiento y se debe mantener permanentemente, que eso dependerá un poco del nivel de rendimiento que tenga el grupo, y ahí voy a lo que vos decías, y debemos considerar de que si hay una merma que va a existir a nivel biológico, ese momento es el momento en el que debemos ir entrenando, seguir entrenando, pero saber de que muchas veces que no existan mejoras no tiene que ver con que eso que se está dando como carga externa no esté favoreciendo un proceso de asimilación en el mediano o largo plazo. ¿Sí? Como también muchas veces sucede de que las mejoras no tienen que ver 100% a la carga que estamos planteando nosotros como entrenadores, sino que tienen que ver con cuestiones biológicas, porque ese sujeto, ese niño, está creciendo naturalmente, espontáneamente, ¿sí? Eh, Muchas veces sucede, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Con respecto a la fuerza, por ejemplo, que hay un salto de calidad enorme en cuanto a las cargas que va manejando un adolescente. Bien, y en relación a esto tenemos dos cosas para analizar. Una es que estamos sistematizando todo un protocolo de cargas, ¿no? Sí, eso es perfecto, las cargas se van asimilando, pero también hay un desarrollo muscular, un desarrollo de peso corporal relacionado a la hipertrofia que se comienza a generar luego del pico de crecimiento por cuestiones hormonales. Entonces, ¿cuáles eran las dos vías de desarrollo de fuerza? Una es la neuromuscular y otra es la muscular que tiene que ver con la hipertrofia. Entonces, la fuerza se va a mejorar no solo por las cargas que planteemos, sino por el desarrollo muscular que se da biológicamente en la adolescencia. ¿Se entiende? En base a esta pregunta también traje un poco a lo que es la fuerza, para que nosotros sepamos de que deben ser estimuladas las capacidades condicionales desde las edades, las primeras etapas, pero saber de que exista una merma no significa que no se estén asimilando las cargas, se debe seguir estimulando. El tema es que va a haber un momento en el que va a haber un salto de mejora. Y ese salto de mejora tiene que ver probablemente con que ya ese puber, ese adolescente, comienza a transitar una etapa, ¿no? En la que va a ir por cuestiones hormonales, cuestiones de desarrollo, va a ir asimilando mejor porque biológicamente está acompañando también un proceso de crecimiento. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Alguna Pues, otra preguntita? Bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver los distintos modelos, ¿sí? A ver, quiero sacarles la cosa esta de arriba, la tabla de arriba, y no sé cómo sacársela. Ahí está, para que vean mejor. Este es el modelo que ustedes vieron con Eric, no lo vieron de esta forma, lo vieron un poco más sintetizado, quizás. em, Acá como que lo tienen más crudo, o sea, este es el modelo que está presentado en el documento que él publicó, ¿no? No es necesario que entendamos todo, ¿sí? No es necesario que entendamos todo. Lo que tenemos que tener en cuenta son distintas cuestiones, que a la edad cronológica se le suma la edad biológica, que es lo que veníamos hablando, esto del pico de crecimiento, ¿sí? Y dentro de
todo el proceso de entrenamiento va a haber una parte de entrenamiento en un determinado momento en relación al edad cronológica, 5 años de entrenamiento aproximadamente, y después comienza un proceso de entrenamiento en camino a la especialización deportiva, que es a partir del 5.º año de entrenamiento y de estimulación del niño, ¿sí? Lo otro es que hoy por hoy hay tenemos que tener en cuenta que va a haber distintas formas de poder interpretar este documento. Acá lo que más nos interesa es que ustedes puedan encontrar la forma. Hoy hay algunas tablitas que seguramente se las vamos a compartir, tanto Eric como yo en algún momento se las vamos a compartir, donde podemos a través de una formulita, ¿sí? Y metiendo determinados valores de variables, ustedes van a poder identificar la edad biológica en forma no invasiva, ¿sí? Estimadamente, ¿no? O sea, van a poder estimar. Y ahí va a ser importante que ustedes puedan quizás entender esto de cómo llevar adelante lo del pico de crecimiento. Después, en este modelo se presentan dos ventanas de adaptación, ¿sí? De entrenamiento de fuerza, por ejemplo, para las mujeres, y se presenta una ventana para los hombres. Con la mujer se da en una primera instancia en lo que es la menarquía, ¿sí? Y después se da unos meses después de la menarquía se vuelve a dar un nuevo pico de crecimiento. En cambio, un nuevo pico de desarrollo de fuerza. En cambio, en el hombre, ¿sí? Se da una vez que finaliza el pico de crecimiento, al poco tiempo comienza a darse el pico de desarrollo de fuerza. Como que la mujer tiene dos picos para desarrollar la fuerza y en el hombre encontramos uno. Pero ¿dónde coincide esto? ¿En qué coincide esto? Coincide en que esto se da después del pico de crecimiento, ¿sí? Y acá podemos ver un poquito más claro todo lo que les mencioné anteriormente, y esto resume en cierta forma algunas cuestiones que están acá abajo, que están en inglés, por eso se las ponemos acá en español para que podamos entender un poco más. Acá vemos el pico de crecimiento, lo que está en azul son los varones, lo que está en rojo son las mujeres. Como les mencioné anteriormente, ¿sí? Lo que tiene que ver con flexibilidad, ¿sí? Destrezas, velocidad, coordinación, se da antes de llegar al pico de crecimiento, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la fuerza, o lo que tiene que ver con la resistencia, se da luego del pico de crecimiento. Bien, donde hay un sistema, en los sistemas metabólicos, donde hay un desarrollo del metabolismo mucho eh, mucho más grande en relación a los niños, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con el entrenamiento de la resistencia, como lo que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza, ¿sí? Lo vamos a poder justamente lograr impactar de una forma mucho más, quizás, abarcativa, mucho más sistematizada, luego del pico de crecimiento. Que como les dije antes, esto no quita que no debamos trabajar la fuerza, ni la resistencia en edades o etapas anteriores, sino que en este momento lo que sucede es que hay un desarrollo mayor en lo que respecta a los metabolismos y en lo que respecta a niveles hormonales, a cuestiones que van acompañadas de la mejora de la fuerza por incremento de la masa muscular, de la hipertrofia, donde las ganancias de fuerza en las etapas anteriores tienen que ver más con lo neuromuscular. Por eso es tan importante trabajar con cargas neurales previo a la pubertad, ¿bien? Y empezar a meter cargas estructurales junto con las neurales después de la pubertad. Nosotros vamos a... Profe, Sí, volvemos acá. eh, Eric lo había dicho, pero la verdad es que no lo recuerdo. ¿Por qué aparecía velocidad 1 y velocidad 2? Porque en realidad lo que va a suceder son dos cositas acá.
Una es que en velocidad 1, ¿sí? Tanto en niños como en niñas, la velocidad, ¿a qué se lo atribuye? Se lo atribuye a realizar una acción con una gran cantidad de fuerza aplicada en un tiempo corto. Eso es lo que nosotros interpretamos con la velocidad, ¿no? O sea, vamos a mover nuestro peso corporal a un máxima, en un menor tiempo posible, o vamos a mover una determinada carga, una bola medicinal, un lanzamiento de una bola medicinal a la mayor velocidad posible. Lo que sucede es que en las primeras etapas, en estas etapas, la ganancia de velocidad va a estar relacionada al componente neural, como les dije anteriormente. En cambio, después del pico de crecimiento, al incrementar la masa muscular, vamos a tener más fuerza, ¿sí? Más posibilidades de aplicar más fuerza. Si tenemos más posibilidades de aplicar fuerza, la fuerza está directamente ligada a la velocidad. Entonces vamos a tener un segundo pico de velocidad, donde ya va a ser acompañada la velocidad no solo por cargas neuromusculares, sino por la hipertrofia que haya tenido ese adolescente en el momento de su desarrollo. Y tengan en cuenta lo de la hipertrofia, no lo asocien solamente a trabajar la hipertrofia de las cargas estructurales. Ustedes van a ver que por más que un adolescente no esté trabajando con cargas estructurales, va desarrollando su masa muscular. Ahí donde tienen que pensar. Además, nosotros vamos potenciando ese desarrollo con este tipo de cargas. Pero esto va a suceder solamente desde lo biológico, independientemente de la estimulación que le tengamos a través del entrenamiento. Por eso hay dos picos de velocidad. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, no sé, no sale. Quiero sacar la barra de arriba. Lo que dice este modelo, que es el modelo de desarrollo a largo plazo de Isvan-Balji, ustedes básicamente lo que vieron con Eric, lo que mayormente van a profundizar, y lo que ya vieron con Eric es aproximadamente hasta esta etapa, ¿no? Aprender a entrenar, que es más o menos en este rango de edades, en hombres y en mujeres, ¿sí? Y nosotros vamos a meternos en las etapas siguientes, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? En la primera etapa, que es entrenar para entrenar, que vamos a desarrollar, lo que vamos a buscar es intentar optimizar tanto la preparación física como el deporte. Eh, Acá lo que se va a buscar es el desarrollo, eh, entrenamiento, mejora de habilidades individuales, de posiciones específicas, como así del rendimiento deportivo. Acá es donde vamos a empezar a hablar de método de entrenamiento, donde vamos a empezar a hablar de periodización, de sistematización, ¿sí? Y ya después, en lo que respecta a la siguiente etapa, ¿sí? Acá vamos a buscar maximizar la preparación física y el deporte, ¿sí? Así como el rendimiento, ¿sí? Este es el momento en los que ya en muchos deportes vamos a tener una inserción al alto rendimiento deportivo. En otros deportes quizás de especialización temprana ya van a estar en alto rendimiento deportivo. Entonces, esta es una edad en la que ya ustedes ven un entrenamiento de un chico de 16, 17 años como una chica, y van a poder ver de que no diferencia ni dista mucho de lo que puede hacer, lo que puede estar haciendo un atleta de alto nivel a los 24 años, por ejemplo, ¿sí? Ya las estructuras de entrenamiento, al menos en lo que es la preparación física, el trabajo de fuerza, que es lo que en realidad a lo que yo me dedico, lo que hago, van a ver que no hay diferencias, ¿eh? Quizás probablemente les pueda mostrar
más adelante algún ejemplo de planificación que utilizo con adolescentes de la selección nacional chilena, y les puedo mostrar de mismos deportes, atletas de alto rendimiento, de otros deportes, de otros países, o mismo nuestros acá nacionales, y van a ver que no hay mucha diferencia, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar cuestiones que ustedes ya vienen familiarizados de lo que vieron con Pablo Añón, lo que están viendo con Tute en planificación, ¿sí? Va a haber muchas cuestiones que ustedes ya las saben. Va a ser simplemente intentar integrar lo que han visto con Eric, que son las edades más chicas, ¿sí? A lo que van a hacer en el alto rendimiento. Esto es como una transición, de ir cómo ir llevando al adolescente a ese momento de excelencia, y llegar a sus máximas prestaciones, ¿no? El otro modelo que les voy a presentar, este es un modelo de desarrollo físico juvenil que han diseñado Rodri Lloyd y Oliver. Ellos crearon este modelo porque en realidad comenzaron a hacerle algunas críticas al modelo que les presenté anteriormente, ¿sí? Lo que ellos mencionan es que el modelo de desarrollo a largo plazo del que hablamos anteriormente limita en cierta forma el potencial atlético a futuro si no se utilizan las denominadas ventanas de oportunidad. Vieron que recién mencionamos, ¿no? Esto de las ventanas, de que la velocidad en este momento, por cuestiones de predisposición, la fuerza, la velocidad, la coordinación, la flexibilidad. Ahora, lo que ellos dicen es esto, ¿no? Que es un concepto en gran medida teórico, ¿sí? Porque en realidad, si nosotros no entrenamos, si nosotros por X motivo no nos encontramos en la adolescencia con un joven a los 14 años que no tuvo una formación como la que les compartí anteriormente, que entonces de esa forma no puede mejorar, o sea, ya lo que no hizo no lo va a mejorar, y hay cosas que puede seguir mejorando. En realidad lo que propone el otro modelo es el ideal, lo que deberíamos hacer, pero no significa que porque eso no se haga, ¿sí? En un futuro no se podría igual estimular y mejorar. Esa es como la crítica, no cerrar a qué son esas ventanas de oportunidad, sino que la oportunidad está siempre que tengamos en cuenta de llevar una progresión, ¿sí? Mismo en el alto rendimiento, muchas veces tenemos que ir a las bases, tenemos que ir a esa falta de alfabetización deportiva que tuvo ese atleta con 25, 27 años, ir atrás, enseñarle a saltar, por ejemplo, para que luego pueda hacer una buena sentadilla con salto, ¿sí? Entonces, nunca es tarde. Ahora, sí hay cuestiones que si no se desarrollaron, va a ser complicado lograrlas, o algunas pueden ser hasta ya imposibles prácticamente, ¿sí? La otra crítica es que dice que la inclusión de la resistencia, la flexibilidad, la velocidad, la fuerza y la habilidad presentan un enfoque algo limitado, ya que no ofrecen una orientación sobre cuándo y por qué estas cualidades deben entrenarse durante la infancia y la adolescencia. Como que ellos mencionan que hay cierta limitación en la mención de estas capacidades, como vieron en los gráficos, muestra así, en este momento tal cosa, en este momento tal otra, pero como que hay cierta limitación en cuanto al desarrollo, ¿sí? Integral del atleta. Y lo otro, que esto se los mencioné antes, Balgi habla de una ventana de oportunidad para desarrollar fuerza entre los 12 y 18 meses posteriores al pico de crecimiento, porque es un momento en el que se da el pico máximo de masa, de incremento de masa muscular, ¿sí? Debido a mayores concentraciones hormonales de andrógenos. Entonces, limitar al entrenamiento de fuerza solo este periodo
¿qué les dije? Que eso justamente se lo iba a atribuir a que solamente se puede mejorar la fuerza a través de la hipertrofia. Y en realidad, el desarrollo de fuerza tiene que ver con cuestiones neuromusculares también. Por lo tanto, la fuerza debe ser entrenada en todo momento. Ahora, en cada momento vamos a tener distintas formas de impactar con la carga. Al principio, como les dije, cargas neuromusculares. Después del pico de crecimiento, cuando empieza a incrementarse la masa muscular, podemos incluir y favorecer con las cargas estructurales. Pero no limitarnos a que si no se hace en ese momento, no hay otra posibilidad, otra ventana de oportunidad para mejorar la fuerza. ¿Sí? Estas son como las críticas centrales que hace este modelo al modelo anterior. Pero este modelo puntualmente se trata de esto, de que ellos proponen un desarrollo, ¿sí? Desde los 2 años hasta los 21 aproximadamente, donde justamente va a mostrar los componentes que deben ser entrenables desde la infancia hasta la adolescencia, adultez, tanto en hombres como en mujeres, con un enfoque integral. Y es lo que vemos acá, ¿sí? Acá podemos ver varias cositas interesantes, que está un poco más claro esto. Lo primero es que dependiendo el nivel de amplitud de la letra, o de negrita, o de colores, es donde mayormente se va a entrenar esa capacidad, ¿sí? Después lo que podemos observar de que hay una edad cronológica, pero que a esa edad cronológica prácticamente no se le da tanto valor, sino se le da el valor a esto, que es el pico de crecimiento, ¿sí? Desde el pico de crecimiento hacia atrás y desde el pico de crecimiento hacia adelante, ¿sí? Acá hay adaptaciones al entrenamiento predominantemente neurales, y acá hay una combinación de neural más hormonales, ¿sí? O estructurales. Bien, y ahí vamos a ver otra cuestión que es importante, que es que el pico de crecimiento en las niñas se da aproximadamente a los 12 años y en los niños a los 14. Por lo tanto, a partir de ahí es donde vamos a observar cómo debemos seguir desarrollando y entrenando, estimulando las distintas capacidades. Y ahí se da lo que decíamos anteriormente, ¿no? Lo que tiene que ver con agilidad, velocidad, fuerza, potencia, se trabaja en las primeras, en los momentos previos al pico de crecimiento, que esto es lo que Balgi nombraba como primera ventana, ¿no? Del desarrollo de velocidad, por ejemplo. Se debe trabajar en edades tempranas, pero también debemos exacerbarlo muchísimo más en las edades cercanas al pico crecimiento o por delante del pico crecimiento. ¿Por qué? Porque acá es donde comienza la hipertrofia a nivel biológico a estar presente, y eso va a acompañar justamente a la mejora de algunas de estas capacidades, y además, entrenando estas capacidades, hacemos de que esa hipertrofia tampoco las limite en caso de no entrenarlas, que eso es algo que sucede también. Si nosotros solamente nos enfocamos en la hipertrofia y no mantenemos el desarrollo, el entrenamiento de las otras capacidades, esa hipertrofia sí luego pasa a ser disfuncional, desfavoreciendo justamente al desarrollo de capacidades que tienen que ver con la velocidad, con la potencia, con la agilidad, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante poder llevar progresivamente el desarrollo y que estén presentes en todo momento. Observen esto, hasta los fundamentos de movimiento básicos, ¿sí? FMS justamente es Fundamental Movement Skills, son habilidades de movimiento fundamentales. Están presentes en todo momento, no es que solamente las trabajo antes del pico crecimiento en las primeras etapas. Lo que va a suceder es que a medida que avanza el tiempo, van a estar presentes a lo mejor en otros momentos de la estructura de entrenamiento, como puede ser una entrada en calor.
y lo que va a ir de a poco tomando mayor consistencia y mayor lugar son las habilidades específicas, ¿sí? Que son las que se ven acá, ¿eh? Estas 3S que ven acá es Sport Specific Skills, habilidades deportivas específicas. Entonces, todo el tiempo hay presencia de todo lo que estamos hablando. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es en qué momento debe haber mayor énfasis en una o en otra, nada más. Y esto es lo que hablamos como desarrollo físico integral. Esto es lo que hablábamos como generar bases para la excelencia, dándole lugar a todo, para luego comenzar a trabajar sobre esa especialización, sobre la excelencia, ir acercándonos a lograr esa máxima prestación, siguiendo entrenando y desarrollando las capacidades, pero obviamente siempre hilando más fino, dándole lugar a otras variables de acuerdo a la asimilación de todos los años de estimulación, ¿sí? Y lo otro que aparece es el tema de la periodización, ¿no? Cómo dependiendo el pico de crecimiento y la edad cronológica, vamos a tener prácticamente una estructura muy baja de periodización ya en edades cercanas al pico de crecimiento, ¿sí? Y ya una vez que vamos entrando al pico de crecimiento, va habiendo una estructura un poquito más marcada y después del pico de crecimiento ya las estructuras son mucho más firmes. Hay otra estructura de periodización, ya en muchos casos hay estructuras de periodización doble en el año, ¿sí? Dependiendo obviamente del deporte. Pero bueno, eso también se va enmarcando de acuerdo a la edad. Y lo de la resistencia, ¿no? Observen la resistencia, cómo se va desarrollando de menor a mayor, hasta dándole poco a poco mayor lugar a partir del pico de crecimiento. Este es el momento en el que hay que aprovechar a meter trabajo, a meter estímulo, para luego, bueno, ese estímulo pueda ser asimilado y se puedan construir procesos sobre buenas bases, ¿sí? Y ¿Todas con las las chicas, capacidades se trabajarían en el mismo ciclo? O sea, se cla- trabajarían todo el tiempo. claro, claro, por supuesto, por supuesto. Recuerden esto, que generalmente, eh, como bien les mencionaba, como bien hablábamos antes, en las primeras etapas el desarrollo es multilateral. Acá nos olvidamos de que el niño esté realizando un determinado deporte. Acá tenemos que estar pensando en generar bases, ¿sí? Bases para cuando comience con la especialización o cuando decida qué deporte hacer, cuando comience ya a tomar mayor preponderancia las habilidades específicas, ¿sí? Entonces acá tiene que estar presente un desarrollo multilateral de todo sin ningún tipo de especialización. Luego va a estar todo presente, pero ya sí con mayores direccionamientos a la especialización, donde a medida que pasan los años, mayor va a ser el nivel de especialidad de especificidad de la carga, ¿sí? Pero sí tiene que estar presente esto en todo momento. Ahora, dependiendo del deporte, esto puede estar presente en la preparación física o puede estar presente dentro del contexto de la actividad del deporte, ¿no? Em, por ejemplo, en la natación, volviendo al ejemplo de la natación. Bueno, va a haber cuestiones que vamos a poder estimular desde la preparación física, como puede ser la agilidad, la potencia, la velocidad, en conjunto con la fuerza, con ejercicios de levantamiento olímpico, derivados del levantamiento olímpico, pero esto también después va a estar presente dentro de la piscina. Lo que se llama entrenamiento en seco es lo que se hace afuera, lo que se llama entrenamiento específico, lo que va a la piscina. Trabajar esto mismo dentro del agua. Bien, entonces nosotros debemos intentar buscar desarrollar, volviendo a tu pregunta, todo. Ahora, acá es un todo más general y acá es un todo
de menor a mayor llevándolo a la especificidad, ¿sí? A la especialización. ¿Se entiende ahí la diferencia? Sí, sí. Perfecto. Con las chicas, acá, bueno, había tomado esta gráfica. Es exactamente el mismo criterio, ¿eh? La diferencia que tenemos que tener es esto, ¿no? El pico de crecimiento se da antes. Entonces, debemos estar atentos a estas cuestiones a la hora, sobre todo, de tomar, por ejemplo, grupos mixtos que se hacen más en las etapas de la infancia, en las etapas que vieron con Eric, pero van a ver que cuanto más nos acercamos a estas edades, más diferencias vamos a tener entre uno y otro, ¿no? Em, pero sí tener en cuenta estas cuestiones a la hora de poder uno dosificar la carga, ¿no? Saber que a los 12 años van a empezar a pasar cosas muy distintas a las que pasaban a los 10 en las niñas, y en los niños, fíjense que a los 12 años y a los 10, estamos hablando de las mismas edades, todavía no llegaron al pico de crecimiento. Bien, esto es una media. Sabemos que hay pico de crecimiento prematuros, tempranos y tardíos, ¿eh? Esto está hecho en base a una media. Y en base a esa media, eh, llevar esto a la individualidad de cada uno. Saber que después cada uno, que ustedes tengan sus casos puntuales, considerar esta tablita, esta forma de analizar y entender, le va a permitir a ustedes optimizar la carga y hacer un trabajo integral. ¿Sí? A modo sintético, el desarrollo de la fuerza muscular, entonces, debe ser prioridad en todas las etapas. Bien, el énfasis en la hipertrofia va a comenzar después del pico de crecimiento, tanto en niños como en niñas. En los niños va a ser cerca de los 14, en las niñas cerca de los 12, ¿sí? El periodo para desarrollar potencia, prioritariamente el clave va a ser en el inicio de la adolescencia. ¿Por qué dijimos? Porque ahí es el momento en donde vamos a encontrarnos con que la fuerza va a mejorar por dos vías, tanto la vía estructural como la neuromuscular. Lo que respecta a la velocidad tiene que estar presente siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad tiene que ver con el sistema nervioso, son cargas neuromusculares, entonces esto tiene que estar presente siempre, desde la infancia a la adolescencia y a la adultez. La agilidad, ¿sí? Lo mismo. La agilidad tiene que ver con cuestiones coordinativas y de velocidad. Hay que integrar dos capacidades. ¿Bien? Lo que tiene que ver con la movilidad. Obviamente que es importante trabajarla en las etapas de la infancia, ¿sí? Pero también tiene que ser un foco de trabajo y tiene que ser prioritario trabajarlo en adolescentes, porque recuerden que la capacidad de movimiento, la calidad de movimiento, la aplicación de fuerza, depende en cierta forma de los niveles de movilidad o de flexibilidad que pueda tener un sujeto. Por lo tanto, en la adolescencia, producto de este incremento de masa muscular, la flexibilidad puede tender a perderse, igual que la movilidad. Entonces debe ser entrenada y estimulada para no perder rangos de movimiento y que el gesto técnico o los movimientos que haga ese adolescente, ¿sí? Puedan mantenerse con fluidez, sean económicos, sean eficientes, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la resistencia, ¿sí? Tiene que cada vez dársele más atención. Puntualmente el mayor desarrollo es a partir del pico de crecimiento llegando a la edad del adolescente, ¿sí? Tiene que ir como de menor a mayor. ¿Dudas con este modelo? ¿O dudas con la relación entre los dos? ¿O duda con algo que les haya quedado del anterior? Y yo me tomo un mate. ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Qué opinan con respecto, por ejemplo, a... Seguramente muchos de ustedes trabajan con chicos.
¿Y qué opinan con esto de tener al pico de crecimiento como referencia para establecer el estímulo? Porque siempre surge esa discusión que es, y pasa, profe, que yo tengo un grupo de tales características y me es difícil. ¿Qué opinan ustedes con lo que les estamos compartiendo con Eric? ¿Lo ven aplicable a su vida cotidiana? ¿Lo ven lejano? ¿Están de acuerdo? Yo en un momento trabajé con cadetes de tenis, que son más o menos esas edades, Sí, y yo trabajaba mucho parte coordinativa más básica y de fuerza, como que esto me da un panorama más que tendría que llevar un trabajo más abarcativo todavía. Eh, que inclusive me parece que, o sea, me parece como atinado porque justamente, o sea, a partir del crecimiento va mejorando además de todas las capacidades, también va sosteniendo las otras que no se están estimulando todavía. eso, eso. Bien, bueno, vos en tu caso, que estás con el tenis, Ignacio, va, que estuviste con el tenis, pero esto aplica a meter un comentario que es importante, que vos algo mencionaste. Cuando uno habla de las distintas capacidades, no tiene que hacerse la ensalada de, uy, che, pero ¿cómo meto todo esto? ¿No? ¿Cómo hago para hacer todo esto en el tiempo corto que tengo? Y en realidad, si ustedes, por ejemplo, con niños, 9 años, hacen un circuito de 8 estaciones, donde en una estación, en realidad el circuito es basado en la saltabilidad, pero en algunas estaciones hacen un salto vertical, en otras estaciones salto horizontal, en otras estaciones saltos coordinativos en una escalerita, en otra estación pueden hacer un ir, venir, algún trabajito de agilidad. Ustedes ahí, en ese circuito de 6 estaciones u 8, están trabajando la fuerza, potencia, velocidad, agilidad, y dependiendo el ordenamiento, la pausa y la ejecución, están trabajando el acondicionamiento metabólico. Entonces, no hay que cerrar, no hay que como empantanarse y decir, che, todo esto tengo que hacer, pero si yo estoy a cargo de la preparación física. Sí, pero dentro de una misma sesión uno puede trabajar todo. ¿Sí? Entonces, también tener en cuenta esas cuestiones de que queda en la creatividad de ustedes, en el carácter lúdico cuando son niños, cómo ustedes organizan la sesión. En mi caso, por ejemplo, que estoy con juveniles nadadores, 16 años, 15, 17. Nosotros tenemos 4 sesiones de fuerza por semana. De esas 4 sesiones de fuerza por semana, 2 están destinadas mayormente a trabajar en un determinado momento de la periodización las cargas estructurales, a mejorar la hipertrofia, en otros momentos a mejorar la fuerza máxima. Son cargas más direccionadas a un objetivo que tiene que ver con la mejora de la fuerza, sea la fuerza máxima a través de cargas neurales o de la fuerza eh, o de la hipertrofia a través de cargas estructurales. Pero los otros 2 días es un entrenamiento de acondicionamiento metabólico, donde trabajamos la potencia en algunas estaciones, donde trabajamos la estabilidad y la fuerza isométrica en otras, donde trabajamos potencia de miembros inferiores y superiores en distintas estaciones, donde hay algunos ejercicios simples, estructurales, pero dentro de lo que es la semana intentamos meter distintas manifestaciones de la fuerza a ser estimuladas, ¿sí? Como un intermitente neuromuscular. Claro, como un intermitente, algo así como un intermitente neuromuscular. Pero bueno, también dependiendo de los ejercicios, no es tan de alta intensidad o sí, todo depende de los ejercicios que le pongamos. Em,
teniendo en cuenta que estos chicos ya están en alto nivel y que tienen una alta cantidad de kilómetros, de metros recorridos en el agua por semana, intentamos con el entrenador darles más fuerte en un circuito que en otro de los dos. Y él se organiza para el trabajo de la piscina después de ese circuito a la tarde, hacerlo con un formato más de recovery, un trabajo de entrenamiento fácil, pero con el otro circuito, que no es tan intenso, pero que no deja de ser metabólico, les mete un trabajo muy fuerte después de la sesión de fuerza. Entonces él va buscando y va jugando justamente con lo que él quiere estimular y yo cómo ir acompañando las adaptaciones que él quiere lograr. Entonces fíjense que dentro de la misma estructura de fuerza, del entrenamiento de fuerza, tenemos el desarrollo de distintas manifestaciones de la fuerza. Y hay algo de que no vamos a negociar, y es que permanentemente estén presentes cargas neurales. Si yo les voy a mostrar más adelante seguramente alguna sesión. Si ustedes ven una sesión de fuerza en la pretemporada con juveniles de natación de alto nivel, ¿sí? Ya justamente son integrantes de un seleccionado nacional, eh, y ven un entrenamiento de fuerza en el periodo de competencia, van a ver que las cargas neurales están presentes. O están presentes desde la saltabilidad, desde algún ejercicio derivado del levantamiento olímpico, una saltabilidad básica en una pretemporada, a estar presentes en cargas cercanas a las máximas, trabajo de fuerza máxima, ya en un periodo de saliendo del general, metiéndose un periodo específico, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Tener siempre presente de que estemos no dejando de lado las cargas neuromusculares, que son muy importantes, ver que la hipertrofia no decaiga dependiendo sobre todo el tipo de distancia que tiene el nadador. Si es velocista, no es lo mismo que si es un nadador de aguas abiertas, pero intentar de que no se pierda lo que son los niveles hipertróficos, que no descienda de peso, y si aumenta, que vaya de la mano el aumento del rendimiento, o sea, que sea funcional ese aumento, ¿sí? Entonces, también esto, ¿no? Ir jugando con qué es lo que queremos que pase, qué es lo que no negociamos, qué es lo que negociamos de a momentos, ¿sí? Qué es lo que podemos resignar también, que aquí estamos dispuestos a resignar. Entonces, acá es donde yo también les abrí este paréntesis, porque si bien es importante todo lo que les comparto, porque está bueno que ustedes vean lo que muestra la evidencia científica, lo que muestra la bibliografía, también está bueno de que uno después ponga los ejemplos de cómo eso llevarlo a la práctica y también cómo después la práctica un poco moldea en cierta forma algunas cuestiones que nos puede mostrar la bibliografía, ¿sí? Acá lo que ustedes tienen que tener en claro es que necesitamos el conocimiento, pero después que tenemos que tener en claro es que con la experiencia vamos a ir probando y a partir de ir probando vamos a tener claro lo que queremos y lo que no queremos. Fundamental. Pero para saber lo que queremos y lo que no queremos hay que hacer. Y para qué hacer hay que saber también. ¿Sí? Entonces, la idea es esto, buscar contrastar, compartirles lo que nos muestran determinados autores y bueno, después charlar un poquito de estas cosas que es la práctica. ¿Sí? La práctica misma. ¿Bien? Bueno, y este es un modelo que si bien obviamente está de acuerdo en todas las cuestiones que fuimos desarrollando anteriormente, porque fíjense que yo les iba hablando del último modelo de Lloyd y Oliver, pero no tenía tampoco tanta diferencia con lo que ya habíamos hablado del modelo anterior. Solamente que los planteos son un tanto diferentes, la propuesta a lo mejor tiene un enfoque de un lado mayormente que de otro, pero estamos hablando igual de cuestiones que tienen que ver con respetar la biología, la maduración, el crecimiento del niño, del adolescente, y no darle tanta importancia a la edad cronológica. Esto estamos de acuerdo. Ahora, este modelo lo que tiene fundamentalmente es esto que les estoy, esta gráfica que les estoy mostrando acá.
donde se le hace muchísimo, pero muchísimo hincapié a la educación y a la instrucción que reciban los niños desde el comienzo del proceso, ¿sí? Por eso se llama modelo de entrenamiento integrador, integrativo, ¿sí? Porque acá se le hace muchísimo hincapié a que la educación debe ser adecuada a la edad de esos niños. Ahí sí, ¿no? Tener en cuenta también la edad, por las experiencias, por lo que tiene que ver con lo actitudinal, ¿sí? Considerando obviamente lo biológico, pero a la vez le hace mucho hincapié a que la instrucción tiene que ser impartida por profesionales cualificados que comprendan no solo sobre aspectos físicos, que es lo que venimos hablando mucho, sino también sobre cuestiones psicosociales de los niños y adolescentes. Como que acá menciona que la clave del éxito es integrar, ¿sí? Tener en cuenta la biología, pero también tener en cuenta y tener herramientas y elementos para poder intervenir e impactar en el resultado formativo de esos niños. Por eso es tan importante la educación que se les dé, las formas que tengamos para transmitir y la instrucción, no solo del entrenador o profe hacia los niños, sino que el profe también esté instruido. Que esto es algo que muchas veces también podemos ver, ¿no? Como el último orejón del tarro en un club es el profe de infantiles, el de inferiores. Los mejores tienen que estar en primera. Eso lo hemos escuchado muchas veces, o muchos de ustedes seguramente lo han vivido, ¿sí? No, primera división, el primer equipo. Sí, bárbaro, pero el primer equipo que nacieron ya así, esos muchachos. Esas chicas ya nacieron así, no fueron formadas. Ahora, ¿cómo llegan al primer equipo? ¿Llegan desarrollados integralmente? ¿Llegaron construidos como debería? ¿O tenemos que muchas veces ir atrás a las bases e invertir ese tiempo, que obviamente no es perdido, uno va invirtiendo para poder luego empezar a construir, pero esto debería haberse hecho antes? Entonces, tener en cuenta de que las edades infantiles, ¿sí?, son igual o más importante, ¿sí?, que lo que es el alto rendimiento. Es por eso también la propuesta de esta cátedra, para que ustedes, en base a todo lo que van viendo con nosotros, hagan valer la importancia del trabajo formativo, ¿sí? Porque el trabajo formativo es generar las bases para la excelencia, lo que les dije en la primera diapositiva, ¿sí? Entonces, acá es muy importante esto, de que ustedes tengan la capacidad de generar proyectos formativos para un club, de que ustedes hagan que esas divisiones inferiores, esas categorías infantiles, sea el deporte que fuera, tengan un desarrollo integral, algo con compromiso, algo con coherencia, con conocimiento, y no que vaya a lo mejor dirigir esas infantiles con todo el amor del mundo, porque lo hace con todo el amor del mundo un padre de uno de los chicos. ¿Me explico? Porque este es el momento de meter estímulo, meter carga en el sentido de movimiento, ¿no? Desarrollo multilateral. Entonces, si nosotros cerramos a los chicos a hacer solamente dribbling en los conos y patear al arco, y nos estamos perdiendo lo más importante, que es el desarrollo integral o multilateral. Por eso es tan importante este modelo, ¿no?, de la instrucción, la educación, y también a lo que le hace mucho hincapié este modelo es que se hizo un estudio bastante interesante sobre la importancia de establecer pautas de entrenamiento por el tipo de lesiones que también se generan en niños y jóvenes. Y lo que se terminan dando cuenta en este trabajo es que las lesiones no son por el entrenamiento, no son porque esos niños con 9 años fueron al gimnasio. El tema es que fueron al gimnasio a hacer cosas que no debían hacer, fueron al gimnasio supervisados por alguien que no está preparado, fueron al gimnasio supervisados por alguien que
les está planificando lo mismo a todos, que no está considerando los riesgos que puede tener un determinado elemento. Bien, parece tonto lo que estoy diciendo, pero es algo que se ve en trabajos, de que hay muchos riesgos de lesiones y que esas lesiones se atribuyen a mal uso, mal funcionamiento, mala dosificación, ¿sí? Entonces, acá entra en juego lo mismo que le dije anteriormente, ¿bien? Que es tener personales cualificados para la cuestión, ¿sí? Tener profes que sepan trabajar con niños, en un contexto de deporte que si bien tiene relación con el contexto escolar, ¿sí? En determinadas edades, no deja ya de tener otra impronta al trabajo, ¿no? Hacia dónde ir dirigiéndolo, ¿sí? En contexto de un club es diferente a un escolar, pero ahora vamos a ver, por eso traigo este comentario, vamos a ver qué relación tiene justamente el colegio y el club para un modelo deportivo nacional en un país que les voy a mostrar ahora, como es Alemania, un país europeo, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Estamos bien? Vamos bien. Bueno, se nos está por cortar en un minuto, así que salgamos y ya arrancamos la otra parte de la clase con lo que sigue. O lo que detallan en una primera instancia es que los jóvenes deportistas, ¿sí? Se ven enfrentados a un gran número de exigencias. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a ser campeones mundiales, como dice acá, ir a la escuela, desarrollar su personalidad, crecer sanos. Entonces, hay una gran cantidad de exigencias a las que están sometidos interiormente muchas veces, ¿no? Que tienen estos desafíos internos que a veces se interpretan en forma de presión. Eh, que todas estas exigencias requieren de un sistema de organización, ¿no? Propuesto por agentes externos, ¿no? Por el Estado nacional, por el Estado provincial, municipal, lo que fuere, por el colegio, en el área educativa. Entonces, lo que ellos proponen es que todas esas exigencias tienen que ser organizadas en pos de que busquen asegurar una alta calidad de entrenamiento en todas las etapas de formación, ¿sí? A través de entrenadores o entrenadores cualificados. Fíjense que ellos vuelven también a esto que les mencioné, capacitación en los profesionales y dar alta calidad en las diferentes etapas. No es en las infantiles, bueno, hacen algo y después entran a las divisiones inferiores del club, 14, 15 años empiezan a entrenar sistemáticamente. No, alta calidad de estimulación en todas las edades. Garantizar una alta formación escolar, ¿sí? Eh, con un asesoramiento social y pedagógico. Y algo que es importante, que intervenga la investigación y el seguimiento de científicos que estén adecuados, orientados al proceso, ¿sí? Fíjense que acá se mete también la ciencia, ¿no? De intentar buscar darle calidad a esto, pero con una intervención de distintas áreas, además de profesionales que estén frente a esos grupos, frente a esa población calificados, que haya un sustento y un apoyo que vaya acompañando la ciencia. Y cuando se habla de construir rendimiento deportivo, que es lo que estamos hablando desde que empezamos de ir en busca de eso, y es de lo que ustedes vienen acá a buscar esta licenciatura, rendimiento, en las edades infantiles, juveniles, ellos interpretan que el rendimiento deportivo, a la hora de poder ir desarrollando en cada una de las capacidades el trabajo, hablan de que hay distintas condiciones o condicionantes del rendimiento. Va a depender el rendimiento deportivo, no solo de lo táctico, la coordinación, lo técnico, lo físico, que es lo que hablamos, sino factores que tienen que ver con la personalidad, con la integralidad del ser, y factores constitutivos del ser, que tienen que ver con lo biológico, con cuestiones más que nada que tengan que ver con
con algo hereditario, con algo genético, con algo biológico, ¿sí? Esa cuestión va a ser también importante. Entonces, todo esto va a generar un impacto en la construcción del rendimiento deportivo. Y todos estos elementos, ¿sí? Son elementos que se consideran desde las etapas formativas. El niño, la niña se forma a través de las primeras edades, teniendo en cuenta de que el rendimiento deportivo se construye sobre todos estos factores, ¿sí? Que van a impactar. Y acá podemos ver un organigrama, ¿sí? de una estructura organizativa, como les mencioné antes, en el entrenamiento infanto-juvenil de Alemania. En primer lugar, ellos hablan de distintas etapas de formación, que hay una formación general de base, luego empieza un entrenamiento de base, un entrenamiento de profundización, un entrenamiento de conexión al alto rendimiento y un entrenamiento de alto rendimiento. Y que hay distintos niveles de desarrollo que acá ellos van mencionando, ¿sí? Y por otro lado, de que hay estructuras organizativas dentro de esos niveles de desarrollo. En lo que es la formación general de base, ellos mencionan que hay una estructura organizativa que es la que se encarga de esto, que es un grupo de formación de talentos. En el entrenamiento de base ya hay asociaciones y puntos de apoyo al talento. En el entrenamiento de profundización ya hay puntos de apoyo regionales. Y en lo que es el entrenamiento de conexión y alto rendimiento ya hay puntos de apoyo a nivel nacional y tanto en uno como en otro, ¿no? Ya en lo que es la inserción en alto rendimiento y en el alto rendimiento. Entonces, como que ellos mencionan de que hay distintos formatos o estructuras que van a ser las encargadas de justamente estimular, impactar en un determinado momento de la etapa de formación o nivel de desarrollo de esos niños. Y que obviamente esto después va acompañado de un desarrollo cooperativo, como por ejemplo los que van a hacer la formación general de base se va a desarrollar en la escuela o una determinada asociación. Luego tenemos escuelas de perfeccionamiento del deporte, escuelas colaboradoras con el deporte, fíjense, internados deportivos con algún tipo de asesoramiento, bueno, servicio justamente un servicio de punto de apoyo olímpico parcial en este momento, punto de apoyo olímpico total, ¿sí? Fíjense que hay dentro de la estructura organizativa, después tenemos los espacios de desarrollo cooperativo para que puedan llevarse a cabo estas etapas de formación. Y ya algo más macro, ¿sí? Tiene que ver con el nivel del programa y su coordinación a nivel federativo y a nivel nacional. Observen a nivel federativo. Hay un ámbito deportivo político, hay conferencias en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Deporte, federaciones profesionales de alto rendimiento, ámbito deportivo de rendimiento en coordinación con las federaciones nacionales. Luego, ¿qué coordina la Nación? El Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura, justamente coordina con las comisiones nacionales del deporte de rendimiento, con las federaciones nacionales y los puntos de apoyo olímpicos. O sea, fíjense que hay una política estatal deportiva muy clara, muy específica y consistente, ¿no? Y después, ¿cómo se realiza esto? ¿Cómo se lleva adelante todo esto? Acá es donde hay relación y se muestra cómo es la estructura en cuanto a la nación, cómo vincula con la parte federativa. Acá es cómo se va a ir el organigrama de las estructuras organizativas, puntualmente las etapas del deporte, pero acá vemos cómo se realiza esto, cómo se lleva a la aplicación práctica. Y bueno, la escuela tiene grupos de formación, luego se lo mandan a asociaciones o clubes, que son asociaciones de grupos infantiles o de grupos de entrenamiento. Fíjense que la escuela
tiene una red de conexión con el club, ¿bien? Y luego el club puede ser, ya el club vinculado más a grupos de entrenamiento, tiene una relación con la estructura organizativa del punto de apoyo al talento, el punto de apoyo regional o nacional. ¿Sí? Observen cómo acá tenemos dos tipos de clubes o de asociaciones. Y cómo esto después lleva a la parte federativa, ¿sí? Al deporte de rendimiento, a los internados deportivos, al punto de apoyo olímpico. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué les comparto esto? Porque una cosa es entender desde lo biológico cómo vamos a ir construyendo, ¿sí? El desarrollo integral del niño hasta la adolescencia y hasta el alto rendimiento. Ahora, después viene cómo eso podría implementarse en la práctica en términos micro, ¿sí? Dentro de un club, pero qué sucede a nivel macro, ¿sí? Para que esto justamente lleve a lo que en realidad uno busca cuando habla de alto rendimiento. Cuando se habla de alto rendimiento, ¿qué se quiere? Tener atletas olímpicos, tener medallistas olímpicos. Bien, entonces, para que eso suceda, tiene que haber un organigrama, una estructura organizativa o estructuras organizativas. Bueno, esto es un ejemplo para que ustedes vean lo que hay detrás también de todo lo que venimos mencionando para que las cosas se puedan hacer posibles. Yo sé que muchas de estas cuestiones las van a seguro ver en política deportiva, las vieron con Vero Arias, ¿sí? Pero bueno, a lo mejor esto tiene un cierto nivel mayor de especificidad y viene un poco más al caso para relacionarlo a lo que veníamos hablando, esto del modelo integrador también, ¿no? De poder justamente tener en cuenta las cuestiones no solo biológicas de desarrollo, de entrenamiento, sino también las cuestiones de educación, de formación hacia los niños y con los profesionales. Y eso va de la mano con que si hay una exigencia de formación profesional, también es importante que haya determinadas estructuras organizativas para poder realizar y aplicar para un mejor resultado a nivel nacional en cuanto a la formación deportiva, ¿sí? Y en cuanto al modelo, que les mencioné, alemán, acá hay conceptos de los que recién hablamos. Esto es un modelo, una estructura de formación de rendimiento a largo plazo en el sistema alemán de entrenamiento, el Sistema Nacional de Entrenamiento, ¿sí? Ustedes pueden ver que acá ellos prácticamente no están hablando de edad cronológica, ¿sí? Acá no hay mención a la edad cronológica, hay mención a la cantidad de años de entrenamiento. Se supone que esa cantidad de años de entrenamiento debería empezar en las etapas infantiles, que es lo que mencionamos en los otros modelos. Esto ya es un modelo de formación de entrenamiento. El otro era un modelo de desarrollo físico. Bien. Entonces acá, ¿qué es lo que ellos proponen? Que en base al inicio del entrenamiento, que va a ser a los 3 o 4 años de que ese niño comenzó a estar incluido dentro de un proceso, incorporado dentro de un proceso, hay toda una formación de base de unos años y luego el inicio del entrenamiento empieza un entrenamiento de base, un entrenamiento de formación y un entrenamiento de conexión. Acá es donde comienza la especialización y se va llevando hacia el alto rendimiento. Bien, y esto tiene que ver, lo que está abajo, con lo que mencionábamos en los cuadros anteriores, ¿sí? Sobre las instituciones que van a apoyar y van a sostener cada momento de etapa de formación. La formación general de base se hace en una escuela unificada. El entrenamiento de base ya se hace en puntos de apoyo de talento, ¿sí? El entrenamiento en formación, donde ya comienza la especialización, se va a ir llevando adelante en puntos de apoyo nacionales, o puntos de apoyo federales. Y todo esto se va a ir dando también en un contexto de escuelas de perfeccionamiento del deporte, escuelas colaboradoras con el deporte, internados, que todo esto va a estar
regulado, obviamente va a estar basado sobre lineamientos que propongan las federaciones. Pero fíjense cómo en este modelo, más allá de estar hablando de lo que respecta al entrenamiento, estar describiendo lo que respecta al entrenamiento en cuanto a proceso de construcción, desde la formación de base general, bien, acá, hasta el alto rendimiento, están a la vez en paralelo trazando la mención de las instituciones que deberían participar del desarrollo. ¿Bien? Entonces, esto es algo que es interesante, me pareció importante poder compartírselos a ustedes para que también vean de que en cierta forma a veces se nos dificulta un poco de llevar esto a la práctica porque sabemos que muchas veces en la escuela hay distintas normativas, que hay escuelas que están más, que tienen tendencia mayormente a algún deporte y son como más especialistas de un deporte. em, y a lo mejor no tenemos esa cantidad de instituciones o de estructura organizativa a la hora de poder pensar el deporte como proceso en cada una de las instancias, pero sí tener en cuenta de que hay algo en común que atraviesa a todo y que ustedes en cierta forma también pueden llevar a poder generar un cierto cambio dentro dentro de la institución donde estén. Y es esto de poder entender de que a lo mejor tener el contacto con determinada cantidad de escuelas cerca de la zona de un club puede ser un factor importante como para meter algo desde lo estructural organizativo. Tener en cuenta siempre esto, ¿no? De la importancia de la cantidad de años de entrenamiento, ¿sí? Y de lo biológico, independientemente de lo cronológico. No es lo mismo tomar un niño, una niña de 9, 10 años con 5 años de trabajo a alguien que recién comienza y se mete dentro de un proceso. Ahí es donde los años de entrenamiento pesan. Desde lo biológico quizás están en la misma situación a la media del grupo, ese niño o esa niña que entró a ese grupo, pero desde el expertise, desde las bases que se están construyendo, están en momentos distintos. Entonces, tener en cuenta los años de entrenamiento, saber que hay puntos cumbre para la competición en la categoría juniors, en el rendimiento, en el máximo rendimiento, saber de que hay momentos en los que se genera una base general, otros momentos en los que comienza a generarse una base para ir llevando a lo específico el trabajo, va a hacer que ustedes puedan ya tener la capacidad de poder proponer, ¿sí? Más allá de lo que ustedes puedan hacer con el grupo que les toque, que puede ser una edad determinada, pero también tener la capacidad de proponer. Que esto es mucho de lo que hemos visto, en mi caso cuando cursé la maestría, que es justamente en formación y desarrollo del rendimiento deportivo. La maestría trata todo de esto, ¿no? Desde diferentes áreas. El hecho de que nosotros podamos darle, jerarquizar en cierta forma el entrenamiento infanto-juvenil en nuestro país. Que cada vez se le dé más importancia, mayor valor, hacernos responsables, intentar buscar un cambio nosotros donde estemos, pero a la vez que la capacidad de acción que tengamos frente al grupo que estemos esté basada sobre determinados conceptos teóricos centrales que se utilizan a nivel internacional, ¿no? Que son los que les fui compartiendo y los que les va a ir compartiendo Eric, ¿sí? Y en este modelo de desarrollo alemán también lo que plantean es esto, ¿no? Que tanto los chicos como las chicas tienen un determinado periodo de formación de base, un determinado periodo de formación específica, pero que hay distintos momentos en los que se comienza a practicar el deporte en relación a la edad y hay determinados momentos en los que ya se finaliza, donde hay deportes de especialización temprana, donde hay deportes de especialización tardía, pero que en cierta forma todo va a lo mismo, ¿no? De que para llegar al máximo nivel se necesita entender y aplicar esta frase que se usa, las 10.000 horas de entrenamiento, ¿no? Tener esos 10 años de base de entrenamiento asegurados para poder alcanzar el máximo nivel y justamente asegurarnos de que
relativamente estén esas bases que buscamos para la excelencia, ¿no? Es como que todo va lo mismo, independientemente del deporte, que podemos especializarnos más tempranamente como la natación, por cuestiones de sensibilidad, o deportes que son de especialización más tardía, como por ejemplo lo es el triatlón. Todos van a lo mismo, ¿no? Que tenemos que tener, para empezar a hablar, unos 10 años de trabajo, esas 10.000 horas de trabajo de asimilación, em, y bueno, de esa forma poder ir buscando la excelencia y las máximas prestaciones. Así que para ir cerrando, recordar que más que atletas formamos personas. En el entrenamiento juvenil no todo es ganar, si bien el entrenamiento juvenil hoy es muy importante y depende de los clubes y el deporte, el infantil también se le da mucha importancia al ganar, o batir marcas, o de pulir talentos. Primero hay que comprender que estamos construyendo una persona, una identidad, que a través del movimiento vamos a enseñarle distintos valores, como respetar, esforzarse, creer en sí mismos. Y cada intervención que nosotros tengamos puede tener un impacto enorme en ese chico, en ese adolescente, porque no solo estamos entrenando cuerpos, como bien dice acá, sino acompañando procesos, ¿sí? Así que nosotros creo que debemos ocuparnos de algo que que ustedes han hablado con Eric del burnout, ¿no? A veces la urgencia por los resultados, olvidamos lo esencial, que es esto, ¿no? El éxito más valioso que podemos tener es que el niño quiera volver mañana o el adolescente quiera seguir encaminado hacia el alto nivel, que se sienta seguro, motivado, respetado, que aprenda que se gana, que se pierde, saber esperar, ser pacientes nosotros como entrenadores, y también que sepa esperar y que sea paciente, y que sepa que hay procesos el adolescente del otro lado, porque bueno, nada, nosotros sabemos que bueno, en cierta forma cada chico, cada adolescente va a tener su ritmo, y bueno, lo más importante es que nosotros podamos, justamente no juzgar, inspirar, no presionar, eh, y bueno, en fin, esto, ¿no? No es solo que lo logren lo que importe, sino en quiénes se van a convertir el día de mañana. Así que bueno, hemos finalizado. Me gustaría que alguno, si quiere, darme su opinión sobre lo que vimos, qué les pareció. Bueno, hubo un compañero ahí que mencionó que ahí se le hizo un clic con algunas cositas que fuimos hablando, pero bueno, me gustaría que alguno más me comente algo al respecto, para, bueno, en base a eso también ir ordenando los contenidos para la siguiente clase.